no sé si usted me ha escuchado desde el mes de octubre diciéndole que en los últimos 3 meses del año, digo yo 3 meses porque es el mes de octubre hasta diciembre, pero parte de enero todavía se usa para exaltar, para adorar ídolos, imágenes, cosa que los demonios usan, cosa que los demonios aprovechan para fortalecerse. Si usted ha hablado con algún brujo o con alguien que fue brujo, él le va a decir algo, todos ellos le van a decir algo. Los demonios aprovechan las oraciones que los creyentes en la religión tradicional hacen. Esos rezos que hacen frente a las estatuas están fortaleciendo a los demonios. Eso es una verdad clara y precisa que se conoce en el mundo espiritual. Entonces, lo que pasa y lo que el mundo no sabe, y muchos cristianos no saben o no quieren entender, es que en la medida de la adoración a las cosas como el Halloween, a las cosas como el Divino Niño, a la María con ese niño aquí cargado, con todo lo que se hace, con todas las celebraciones, con todo lo que se sacrifica a los ídolos, porque cada dinero que se gasta para las bolitas, para las guirnaldas, para los árboles de Navidad, para los pesebres, todo eso está fortaleciendo, oiga lo que le digo, está fortaleciendo en gran manera el poder de los demonios. ¿Qué es lo que pasa? En el mismo noviembre a veces empiezan a suceder catástrofes. Le he invitado y hoy lo vuelvo a invitar para que averigüe cuántas catástrofes solo en Colombia. Si se va al mundo entero es impresionante, pero solo en Colombia la cantidad de catástrofes, hechos, sucesos terribles, con muerte de muchas personas que han sucedido en noviembre, otros en diciembre y otros en enero. Averígüelo y verá, averígüelo. Hubieron varios años donde las muertes por balas perdidas fue tremendo. Le recuerdo hace muchos años, si usted está muy joven no se debe acordar de eso. Lo que fue Armero, ¿cuántas personas murieron en Armero? Noviembre. La toma del Palacio, ¿cuándo fue eso? Noviembre. Y una cantidad de accidentes en diciembre, cantidad de personas mutiladas en las manos por la pólvora, cantidad de personas ciegas que no volvieron a caminar por el licor adulterado. Y lo que está pasando hoy en día, que este año ha sucedido todas esas cosas, pero resulta que ahora en enero, entonces, ¿cuántas personas murieron en ese accidente en la línea, en el túnel de la línea? ¿Cuántas? Por un solo vehículo cuyo conductor el enemigo pudo usarlo, lo usó, que no tenía frenos, hermano. ¿Quién ha manejado tractomula aquí? A ver, muéstrame la manito. ¿Quién? ¿Ninguno? Bueno, pues yo quiero decirle algo. Esos aparatos tienen una cantidad de formas de detenerse. Freno de ahogo, 17 cambios, imagínense. El freno de aire, cuando se le vacían los tanques de aire, él se dispara, se bloquea y frena. Para que eso en esa velocidad haya remangado tantas personas, tantos autos los haya, hermano, es poder, potestad, dominio, gobierno del demonio sobre unas mentes que puede dominar. Y entonces, hermano, mire, recuerde esto, la iglesia está puesta para orar por esos que no pueden ser escuchados en el reino de los cielos. Sí, está bien, oremos por nosotros, siempre presentémonos delante del Señor, pero por favor, no deje de hacer guerra espiritual por esos familiares suyos que no son cristianos, que hacen por ahí cualquier cosa y piensan que no, yo creo en la Virgencita. Ellos son los más necesitados, ¿sabe por qué? Porque entre más rezos, entre más misas le mandan a hacer a su difunto esposo, a su difunto padre, abuelo, tío, tía, cada vez más le da fuerza a los demonios, cada vez más le da autoridad a los demonios, de tal manera que ellos necesitan mucho de nuestra oración. Y esta noche yo quiero que oremos por eso, ¿está bien? Primero nos presentamos delante del Señor, usted y yo, y luego empezamos a interceder en guerra espiritual por esas personas que hoy están bajo la amenaza de Satanás,
porque ellos mismos les dieron autoridad y poder en los meses pasados, prendiéndole velitas, dando un regalito, óigame, armando un pesebre, rindiéndole culto a los demonios en esa celebración de Halloween o de la de Navidad, cenando a medianoche el 24 en honor al divino niño. Cuando la iglesia conoce la verdad bíblica, se va convirtiendo en una persona efectiva, en un guerrero efectivo. ¿Cuántos somos guerreros aquí? Sin jactancia, con el poder de Dios. Amén. Porque el Señor Jesús le dio el poder a la iglesia. Usted y yo somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando ya entendemos esto, nosotros nos cuidamos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, en la mundanalidad, en la adoración a los ídolos, porque todo eso le da autoridad a los demonios sobre aquellos que lo practican. Pero también, hermano, la ignorancia es algo que permanece en medio de nosotros, y por esa ignorancia muchas personas se ven afectadas por los demonios. Ignorancia, escuche esto, ignorancia no es falta de inteligencia, es falta de conocimiento, es falta de información. Y entonces, durante esta escuela que hemos traído de guerra espiritual, yo espero que use mucho la palabra siempre que se meta en guerra espiritual, porque los demonios no respetan. Ya le he dicho esto yo no sé cuántas veces y no sé cuánto más se lo vaya a decir. Los demonios no respetan sino la palabra. Los demonios no obedecen sino la palabra. Hermano, la unción suya y todo lo demás es en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Que podemos echar fuera demonios, espíritus inmundos. Y hombre, qué bueno conocer cada vez mejor la verdad de Dios. La Biblia dice, póngale cuidado y esto nunca se le olvide, Juan capítulo número 8, es uno de los primeros textos que conocí y me gusta mucho. Juan capítulo número 8, vamos a leer el versículo, ya le voy a decir, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús, ¿quién dijo? ¿Quién habló? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿en qué tenemos que permanecer? En lo que diga el pastor, en la idea del pastor, en la doctrina del pastor, en la visión del pastor. No, definitivamente no, y yo quisiera que usted lo gritara, no. Eso. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, personas que aprenden de mí, no de un hombre, personas que aprenden de mí, no de las ideas del mundo, de las ideas religiosas de mucha gente, hermano, porque ¿sabe cuál es el peligro de esta vida tan hermosa? Convertir el evangelio en religión, en una religiosidad. Entonces dice la Biblia, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesús está diciendo eso. Versículo 32 dice, y conoceréis, como consecuencia de aprender de Cristo, de ningún otro, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es necesario, hermano, que entendamos que muchos de nuestros hermanos en la fe, en todo lugar del mundo, han tenido problema porque no se han podido ubicar en la verdad de Cristo, sino que dejándose llevar por alguna contaminación del hombre, por alguna idea personal que la puso muy adecuadamente ahí en la palabra, ellos tuvieron problemas y no pudieron ver el resultado que esperaban de lo que es una transformación, un cambio, una entrega total al Dios Todopoderoso. Entonces nosotros debemos de permanecer en el estudio de la palabra sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda con pensamientos individuales, con pensamientos u opiniones personales. No, solo la Biblia es suficiente. Si alguien le dijo a usted que es que en la Biblia no está todo, es mentira. En la Biblia está todo. Todo lo que usted y yo necesitamos saber. Ah, pastor, pero no habla de los ovnis, porque yo no necesito saber si hay ovnis o no. Yo necesito saber que Cristo reina y que Él me salvó. Él me dio vida en abundancia. Claro. Entonces, todo lo que usted y yo necesitamos saber, lo tiene la Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso,
voy a empezar a contarle algo. Resulta que siempre me escriben y siempre están pues cuestionando, pero hay algo hermoso que con la Biblia no se puede cuestionar. La Biblia dice y listo. Pero es que a mí me dijeron, no importa, la Biblia dice. ¿Y por qué usted dice eso? Porque la Biblia dice. Pero es que no, la Biblia dice. ¿Sí? Ahí nos tenemos que permanecer. Entonces me dicen que yo por qué no enseño, que hay una cantidad de demonios impresionantes, que hay demonios de Grecia, que hay demonios babilónicos, que hay demonios. ¿Y dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? En esos días que enseñaba sobre Mamón, entonces varias personas me escribieron y me dijeron, pastor, diga la verdad, no oculte que Mamón es un demonio. Perdóneme, no es así. Y yo quiero dejarle claro hoy esto. Las personas han querido decir que las obras de la carne son demonios. No, escúcheme, las obras de la carne no son demonios. Las obras de la carne primero fueron emociones en el alma de un ser humano, escúchelo. Las obras de la carne primero fueron emociones en el alma de un ser humano, que buscando extremos en esa emoción se convirtieron en pecados, obras de la carne. Todo lo que se llame obras de la carne es pecado. Y ya como pecado, practicando ese pecado, esas obras de la carne le dieron lugar a muchos demonios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces y lo hacemos, cuando decimos espíritu de adulterio, en un principio el adulterio no fue un demonio. Ahora hay un espíritu que tomó lugar en el adulterio de un hombre, de una mujer, y está afligiendo una vida, no lo deja dormir, se le convirtió en la peor de las pesadillas, le acabó con el hogar. Pero entendamos eso, en un primer momento no es un espíritu, fue una emoción que se convirtió en un pecado. Hablando del adulterio, el adulterio empezó como un deseo sexual, y el deseo sexual, ¿quién nos lo dio? ¿El diablo? ¿Quién nos dio el deseo sexual? ¿El diablo? ¿Quién puso en nosotros el placer? ¿El diablo? No, Dios. Pero entonces esa emoción se ubicó mal, se direccionó mal y se quiso hacer con ese deseo cosas indebidas, a querer satisfacerlo por aquí, por allá. Pornografía, el hombre, la mujer, que ya se acostó con el amiguito, con el otro, con el vecino, con el primo, con todo el mundo, y entonces ahora, después de que practicó ese pecado, entonces ahora se ve la persona endemoniada, influenciada por un demonio, gobernada por uno o más demonios. Pero entonces entendamos, hermano, esa doctrina de demonizar todo, de llamarle demonio a todo, que el demonio de Grecia, que el demonio de Egipto, que el demonio de Roma, que el demonio… No, hermano, escúcheme, son pensamientos. La palabra espíritu, bueno, vamos a empezar a leer. La palabra espíritu es corriente de aire, neuma en griego, corriente de aire, viento. Sencillamente es una corriente de ideas, lo que viene a querer abarcar la sociedad, y le llaman espíritu. Pero entienda una cosa, no estamos hablando de que todo se volvió espíritu, todo se volvió entonces, ese es un demonio, no. Entonces, sobre la palabra mamón, mamón lo dice el significado de la misma palabra, dice mamón, mamonas. Oiga, amor por las riquezas deificado, convertido en un dios, en una deidad, eso es. Pero ya entonces una persona que empieza a defender el dinero, las riquezas, que sabe que se separa de su esposa porque no le gaste la plata en la remesa, que entonces le trampea a su trabajador, no le paga al que le debía, evade impuestos y se convierte en un amasador de dinero, sobre él viene no un demonio, vienen muchos demonios, pero por el pecado cometido por la persona. ¿Cuántos están entendiendo eso? Vamos entonces, Gálatas capítulo 5, versículo número 16. Dice así la palabra del Señor:
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire que todo eso está dentro de nosotros, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que de dónde nacen los robos, los adulterios, las fornicaciones, las maldades. ¿De dónde nacen? Del alma, del corazón, dice él, hablando del pensamiento, de las emociones y de la voluntad. Entonces, dice la Biblia, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Póngale pues cuidado a esto. La palabra andar significa del 40-43, andar todo alrededor, andar en general. Es una forma de vida. Andar, en este caso, tiene que ver con una forma de vida. La forma en que me desenvuelvo en el mundo, la forma en que yo vivo una conducta. Eso es, digo pues, viva en el Espíritu, ande en el Espíritu. La palabra espíritu significa corriente de aire, respiración, soplo o brisa. El Espíritu Santo, el aliento, el viento, eso significa espíritu. Entonces cuando a uno le dicen, que el espíritu de Grecia, están hablando de una corriente de ideas que vino de Grecia y que se practica. En otro estudio le decía que muy pocas cosas fueron creadas por gente santa, muy pocas cosas. La gran mayoría de las costumbres que nosotros tenemos fueron implementadas, fueron creadas por gente pagana, y que por eso entonces usted y yo vamos a andar semidesnudos porque un día las primeras ropas las hicieron para venerar una estatua y no, hermano, no. Nosotros no podemos ser ni extremistas, ni legalistas, ni lo que estábamos hablando ahora, religiosos. No, Señor. Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que guardar de lo que hoy está vigente en cuanto a la mundanalidad, en cuanto al paganismo. Eso ya lo dije, no lo voy a volver a decir. Así que eso del espíritu, por ejemplo, el espíritu de Jezabel. Se ha hablado tanto del espíritu de Jezabel, se ha enseñado tanto del espíritu de Jezabel, y el espíritu de Jezabel 1 y el espíritu de Jezabel 2 y el espíritu de Jezabel recargado y todo lo demás. Hermano, es sencillo, es sencillo. La idea de manipular la autoridad, esa es Jezabel. Eso fue la enseñanza que nos dio la Biblia a través de Jezabel. La manipulación de la autoridad, eso es una idea. ¿Se le podría llamar espíritu? Sí, pero no corre el riesgo, hermano, de empezar a decir que todo es un demonio. Entonces, el demonio de Jezabel. No, es una idea, son pensamientos, es una corriente donde hombres o mujeres siempre han pretendido manipular la autoridad. Óigame, usando las debilidades que ellos tienen, descubriendo las debilidades que ellos tienen y manipulándolos para que al final ellos hagan lo que a esa persona que le nace esa manipulación, lo que esa persona dice. A eso entonces se le podría llamar como el pensamiento de Jezabel, como la estrategia de Jezabel. Pero si todo lo convertimos en espíritu, estaríamos desubicados en el momento de hacerle guerra. Claro, porque es que decirle a un muchacho que tiene ganas de ir a bailar, demonio, suéltalo, espíritu inmundo de rumba, espíritu de salsa, te vas de él. No, yo conozco cristianos así, claro, y de nuestra congregación, que todo se les volvió un demonio, todo se les volvió un espíritu. Y en vez de sentarse a hablar con el muchacho joven o adolescente, explicarle por qué no le conviene, empiezan a ministrarlo y lo bañan de aceite. No, hermano, tenemos que ser bíblicos, ¿sí? Bíblicos, no religiosos. Oigan, ni tampoco que nos guste el show, hermano, no, para nada. Entonces dice, digo pues, andad, muévete, ten una conducta del espíritu, de las cosas de Dios. ¿Y cómo se conoce la persona que anda en el espíritu? A ver, tanto que hemos hablado de eso.
¿Cómo se conoce la persona que anda en el Espíritu? Vuelvo y se lo repito, no hay problema. La persona que anda en el Espíritu es prudente, anda con prudencia, no es un alocado, no es un acelerado, es sensato. La sensatez es algo que no todo el mundo tiene, que llega y dice, sí, eso sería bueno, comerse eso ahora sería bueno, pero no me conviene a mi salud. Es sensato, porque el alma le está diciendo, qué rico saborear eso, qué rico comer un poco más de eso, pero la sensatez en aquel que vive en el Espíritu te dice, no me conviene. Entonces, prudente, sensato, sabio, él sabe cómo vivir su vida, cómo guiar a otros, sabio, entendido, él entiende, él está, ¿se acuerda del estudio de esta semana? Él está muy entendido de lo que está pasando, consciente, él es consciente de lo que está pasando. A él no le pasan el engaño por los ojos, hermano, que a veces me cuentan las hermanas, pastor, ¿y cómo le parece que esta muchachita me metía el novio? Me lo estuvo metiendo 8 meses a la casa cuando yo salía y nunca me di cuenta. Está dormida, hermana. Sí, no es consciente, no anda en el Espíritu. Porque cuando uno anda en el Espíritu tiene discernimiento. Y el discernimiento es el Espíritu de Dios ayudándole a separar lo que es sensato de lo que es insensato. Ella no debería estar haciendo eso. ¿Cómo así que se va a ir a hacer tareas? ¿Con quién? Averigua. Llama a esa compañera que dice que es con la que va a hacer tareas. No, ella le dice que sí a todo porque mi hija es la más linda, mi hijo es el más hermoso. Y 8 meses después le salen con una severenda barriga y ¿qué pasó? Entonces, aparte de eso, la persona que camina en el Espíritu es reflexiva. ¿Qué es la reflexión? Medita, piensa en lo que pasó, recapacita, reconsidera, y si se tiene que arrepentir, se arrepiente. Si tiene que ir a confesar, confiesa. Si tiene que pedir perdón, pide perdón. Entonces la persona en el Espíritu es todo lo contrario a la persona que vive por emociones. La persona que vive por emociones es acelerado. Entonces todo lo quiere ya y entonces le dice a usted, ¿qué hubo, mijito? Hágale pues, usted es como dormido, ¿por qué? Se enoja entonces y se retrae y ya no te habla. Pero se emociona y entonces venga, le gasto, claro, sí, no hay problema. De pronto se deprime y está triste y lo ve por allá llorando. Y en otro momento está lleno de ira, con ganas de pelear con todo mundo. Ese vive en la carne. Esa persona no solamente tiene deseos de la carne, como lo vamos a leer allí, sino que practica las obras de la carne para que se vaya dando cuenta. Entonces, dice la Biblia, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis. La palabra satisfacer, terminar, completar, satisfacer un deseo, satisfacer un pensamiento, es ir y hacerlo. ¿Está entendido eso? El que dice, uy, me da una piedra a veces y quisiera poner, él va a terminar dándole su golpe a la otra persona. Claro, o el que se enciende en deseo y dice, a mí me hace daño eso, pero es que se ve tan rico, él va a terminar comiéndose eso. Al igual que si desea una mujer o un hombre, va a terminar en los brazos de él o de ella. Diga conmigo, que Dios me guarde. Por favor, que eso siempre sea nuestra oración. Entonces, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis. La palabra satisfacer, terminar, completar, ejecutar, concluir. Qué tremendo eso, hermano. Y tiene todo que ver con lo que hablamos esta semana. La persona inconsciente, la persona que no tiene la capacidad de reconocer lo que está pasando en su vida, va cayendo y después, pastor, tengo 5 deudas. ¿Y de qué? No sé. Una, no sabe. ¿Y en qué momento pues fue y firmó 5 documentos? Para eso pues que cada crédito son un montón de papeles. Una vez que compré una casa allí en Palmira, la compré por un sistema como de arrendamiento. Hermano, se me cansó la mano de firmar papeles.
¿En qué momento usted firmó tanto papel y me dice, no sé, pastor, tengo 5 créditos y me estoy hasta aquí y yo no sé a qué horas, pastor? ¿Estabas dormido? ¿O era que había un anhelo, un deseo de la carne aquí que te llevó a completar, que te llevó a llevar a cabo? Era lo que querías, pero no te dabas cuenta y al final, ¿yo debo todo eso? Entonces, terminar, completar, ejecutar, concluir y muchas otras cosas que tienen que ver con lo mismo. Llevar a cabo, no satisfagáis. Satisfacer es llevar a cabo un pensamiento. Los deseos de la carne son esos, deseos. Los deseos de la carne son eso, anhelos, ganas de hacerlo. Y satisfacer es llevar a cabo esas ganas que se tienen. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Caín, tenga cuidado. Si tú haces lo malo, póngale cuidado el orden de las cosas. Si tú haces lo malo, el pecado está a la puerta. Primero, el muchacho va y se come lo que no le permitían comerse. Se lo come, hizo lo malo. Ahora viene el pecado y se acerca. ¿Sabe por qué? Porque él va a empezar a pensar. ¿No se dieron cuenta que me comí esto? ¿Puedo seguirme comiendo cositas? Y entonces ya está el pecado del robo, está el pecado del abuso de confianza con sus padres, ya se metió en pecado. Pero el Señor le dijo a Caín, con todo eso, tu deseo será para ti y tú te enseñorearás de él. O sea, usted puede decidir si peca o no peca. Eso le dijo el Señor a Caín. Allí todavía no había un demonio. En este punto, escúcheme, el hombre cuando empieza a desear las cosas, cuando, yo no sé si alguien ha sentido eso, que en mi caso era algo frecuente cuando no conocía al Señor y tuve que trabajar en eso cuando ya conocía al Señor. Yo veía mucho dinero y por dentro algo me hacía cosquilla. Claro, qué bueno tener ese dinero. Y muchas veces, ya convertido, no, una vez, muchas veces no. Una vez sentado en el televisor, sentado frente al televisor, no sé si con 1 o 2 años de cristiano, pasaron una noticia que un hombre se había metido al banco, a un banco, las alarmas como que no sonaron, no sé cómo fue. Yo lo que vi fue que él tenía la bolsa llena de dinero y no supo por dónde salir. Y pasaron el local del banco, del lugar donde había ese dinero, y yo empecé a decir, yo por esa ventana me había ido. No, claro, no. Claro, como yo conozco un poco de cerrajería, yo hubiera llevado una cegueta, y el Señor me dice, ladrón, aquí, ladrón, y yo, ¿cómo? No, ¿cómo? ¿Me hablaste, Señor? Y volvió y me dijo, ladrón. ¿Por qué? Porque en mi corazón, en mi alma, estuvo la intención de concluir lo que ese ladrón no pudo hacer. Porque llegó el día y lo sorprendieron ahí encerrado con la plata, con el dinero, y yo sí, ideando cosas. No sé si a usted alguna vez le pasó eso, pero ese es el deseo de la carne. No, claro, no, y yo sé cómo hacerlo, yo sé, pero espérate, eres un hijo de Dios. La persona que dice, este se salvó porque soy cristiano, donde no fuera cristiano, lo había mandado a hacer eso, o yo mismo le había hecho eso. Perdóneme, está mal. Perdóneme, todavía está en su carne, todavía tiene malas intenciones, es igual como que lo hubiera hecho. ¿O no? Sí dice la Biblia que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El que mira a otro y lo desea muerto, lo mató. Y todo lo demás, esos son los deseos de la carne. Entonces, satisfacerlos es llevarlo a cabo. Y no satisfagáis los deseos, la palabra deseos. Deseos específicamente por lo prohibido, codiciar, concupiscencia, pasión. Lo que le quiero dar a entender, mi hermano, mi hermana, es que aquí empieza a abrirse la puerta para los demonios. Ahora yo le pregunto una cosa, ¿cuánto hace que usted empezó a abrirle la puerta a los demonios? Hablemos de cuando no era cristiano. ¿Cuánto hace que empezó a abrirle la puerta a los demonios?
Hermano, yo recuerdo que desde muy pequeño, cuando ya era consciente de que las cosas eran pecado, yo buscaba la forma de hacerlas sin que se dieran cuenta. Ya era consciente de lo que hacía. En ese tiempo, buscando satisfacer los deseos que habían dentro de mí, entonces abrí la puerta a los demonios. Yo entiendo algo. Las primeras veces que yo de niño me escapaba para el taller, que mi papá no estaba o que se acostaba a dormir y mi mamá nos dejaba un ratico más, toda esa cantidad de ociosidades que hacíamos, los daños que hacíamos en ese taller, las cosas que hacíamos, era ya satisfacer los deseos que teníamos en la mente. Claro. Y es en ese tiempo en que se abrieron las puertas para los demonios, no antes. No es, escúcheme, no es el demonio el que trae el pecado, no. Lo que trae el pecado a la vida, de la persona es la naturaleza adámica, la naturaleza de pecado. Y esa misma naturaleza de pecado le da lugar a los demonios, le da lugar a que los espíritus inmundos empiecen a gobernar la vida de aquel que, llevado por su deseo, empezó a practicar el robo, la mentira, el engaño, se volvió un estafador, se volvió un defraudador. Claro, mentiroso como él solo. Ahora los demonios lo usan para convencer a la gente más desconfiada del mundo. ¿Cómo me engañó? Ese tipo tiene que tener algo. Yo que soy bien desconfiado y me convenció y me sacó tanto dinero. Yo conocí una persona así. Conocí una persona que engañaba a cualquier cantidad de personas y les sacaba dinero, hermano. Les sacaba muchísimo dinero. Personas serias, personas maduras de muchos años, empresarios de muchos años. Y los trabajaba con palabras. Y los trabajaba y les mostraba cosas. Y así, hermano, habiéndolo conocido hace 2 horas, le iban desembolsando, en ese tiempo cuando yo era niño, le iban desembolsando 500,000 pesos. ¿Qué cantidad de dinero, hermano? ¿Ah? En ese tiempo, billetes de 1,000 yo no creo que hubieran. Billetes de a peso, de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos, de 20 pesos, hasta de 100 pesos, me acuerdo. Eso era un montón. 500,000 pesos. Y el tipo se los sacaba cualquiera. Ya era un demonio el que lo usaba, óigame, y seducía a la otra persona y la traía y la engañaba. Entonces, no le llamemos espíritu, no le llamemos demonio a todo, no, porque eso nos desenfocaría en este trabajo de guerra espiritual, nos desenfocaría. Y nos desenfocamos cuando a todo le llamamos demonio. Hombre, hay necesidades en una persona que no son demonios. Cuando la esposa le dice al marido, uy, este está endemoniado. ¿Y por qué, hermana? Porque no, pastor, usted le debería de hacer una liberación. ¿Por qué? Uy, no, porque ese hombre cada rato está tocándolo a uno y invitándolo. Pero espérese, si él está sano, es normal. No, pastor, lo que pasa es que él está enfermo, él tiene un demonio. No, la que tiene un demonio es usted. No, ¿quiere que le hable de eso? Escúcheme. La frigidez en la mujer no existe. El problema está en que por consecuencias de unas familias, de unos antepasados promiscuos, inmorales en el área sexual, viene un demonio sobre una niña, óigame, y tiene el poder y la autoridad de desactivar su deseo con el esposo, con el que es, pero ella sola, dormida, tiene unos sueños tan deliciosos, pero con su esposo no siente nada. Eso es un gobierno demoníaco. Entonces una mujer así, su esposo se va poniendo inquieto y entonces la busca.
pero es que vea, eso todos los sábados, pastor, todos los sábados, eso yo no sé, hágale una liberación. ¿Y a usted como cuándo le provocaría, hermana? No, a mí por allá de vez en cuando. Y ella dice que el problema lo tiene él. Le estoy diciendo entonces, no le llame a todo demonio, no le llame a todo espíritu, no. Váyase a la palabra, lo que la Biblia diga, eso es verdad. Amén. Lo que la Biblia diga es verdad. Hay un momento en que la persona le abre la puerta a los demonios, cuando empieza a caminar en sus emociones. ¿Cuándo es eso? En la pubertad, hermano, en la adolescencia, cuando ya la niña o el niño empezó a querer vivir una vida fuera del conocimiento de su papá, del control de su mamá, no quiere hacer caso y entonces se toma sus primeros tragos, habla duro, pelea con este, quiere demostrar que es guapo con el otro, pero entonces le presentan una niña que le gusta y entonces ya quiere seducirla y se hace el macho y consigue dinero y se la quiere llevar para un motel y si lo consigue entonces, ahí está. Ahí empezó la carrera de abrirle puertas a los demonios. Claro, los demonios se van a aprovechar, los demonios van a venir a tomar lugar de los pecados del hombre. Lo han tomado durante tanto tiempo. Lo que le decía al principio de este tiempo, ¿de dónde tomó lugar los demonios que ahora están accidentando tanta gente? ¿De dónde? Del pecado de la idolatría, de la adoración a los ídolos. De ahí se alimentaron los demonios y tomaron lugar y autoridad para hoy estar haciéndole daño a la gente. ¿Quién está entendiendo hoy? Eso es. Entonces vamos a seguir estudiando esto un poquito para que no le digamos demonio a todo. No, no se le olvide este principio bíblico. Los demonios toman lugar en el pecado del ser humano. Luego ellos mismos toman nombre del pecado de ese ser humano. Así que si el demonio que vino a la vida de ese hombre es un demonio que lo usa para estafar a la gente, claro, es un demonio que está siendo usado para darle una fuerza, una influencia tan tremenda a ese ser humano que engaña a cualquiera. Ahora, si es un mentiroso y la gente, sin usted saber por qué le cree a esas mentiras, bueno, vino un demonio y está haciendo espíritu de mentira. ¿Sí entiende lo que le digo? ¿Está entendiendo? El Señor Jesús, y en el estudio que hemos traído los viernes, el Señor Jesús le presentaron una persona enferma, dañada, y Él le dijo, el tipo estaba mudo y estaba ciego. Otro estaba sordo y estaba mudo. ¿Y sabe cómo le llamó al demonio? ¿Sabe cómo le llamó? Espíritu mudo y ciego. Y entonces, ¿por qué le dijo así el Señor? ¿Porque la ceguera es un demonio? ¿O fue que un demonio tomó lugar de allí por el pecado y por todo lo demás? ¿Por qué? Es una enfermedad. La ceguera es una enfermedad. Pero esa enfermedad se la pudo traer un demonio que tomó lugar en el pecado de él o de sus antepasados y vino y dañó la vida de ese muchacho. Espíritu sordo y mudo, sal de él y no vuelvas más, porque la función, óigame, que está llevando a cabo ese demonio es el nombre que ellos toman, no porque allí en el aire los demonios se llamen, ahí pasó un demonio sordo, ahí pasó un demonio mudo, no. Ellos toman lugar en el pecado del ser humano. ¿Cuál es el nombre de los espíritus de los demonios? ¿Cuál es el nombre? Hay un nombre genérico, espíritus engañadores, hijos del padre de mentira. ¿Cómo le llama el Señor a los demonios? Espíritus engañadores. Pero también le llama espíritus inmundos. ¿Por qué inmundos? Porque son cochinos, porque cuando poseen una persona no lo dejan que se bañe, no lo dejan que se asee. No les gusta nada de eso. Para que podamos tomar como el equilibrio en esto del mundo espiritual, de la guerra espiritual. Amén. ¿Hasta ahí vamos entendiendo?